vamos a tener una muy breve oración y encomendarnos al Señor al tratar de traer el pan de vida. Y decimos: Señor, bendecimos su nombre en esta hora. Qué mortal es digno de abrir tu palabra, Señor, y exponerla. Nadie. Es un trabajo tal vez de ángeles y seres puros. Nosotros con mucha humildad haremos el intento, Señor, y confiamos en tu promesa, porque cuando mandas, habilitas. Así es que tus órdenes también son capacitaciones. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que humildemente vengas a mi vida. Pero también ponemos en tus manos el auditorio aquí presente, para que quite todo prejuicio, toda barrera, que nos vaciemos para que tu Espíritu Santo hable. Que también esta bendición se extienda a aquella persona que va a escuchar este mensaje más adelante a través de las grabaciones que se están haciendo. Señor, habita en nuestras vidas, nos ponemos en tus manos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si se fijan ustedes en su programa, si se fijan ustedes también, aquí en la pizarra podremos ver el título que dice ¿cómo? La fe que duele. ¿De qué tratará eso? La fe que duele. Voy a abastecerme un poquito acá de el mineral más abundante de la naturaleza. Fe que duele. ¿De qué tratará eso? Esto es lo que vamos a querer descubrir en esta fecha. Y vamos a pedirle a la audiencia, a todo hermano que está aquí presente, que tenga bien, porque va a ser de ayuda, elaborar el esqueleto de este mensaje que está presentado de una manera muy elemental y simple. Y el esqueleto consiste en los textos bíblicos y las citas que van a formar todo el engranaje de lo que es el cuerpo del mensaje. El esqueleto son los textos bíblicos, las ilustraciones y las citas, y eso forma el cuerpo del programa. Así es que siéntase libre de tomar allí un papelito y un lapicero, si así gusta, anotar aquellos versículos, y puede tener el esqueleto, inclusive después compartirlo si quisiera en algún momento, pero para fines de estudio también es muy útil. Además es una fórmula que ayuda bastante a grabar, a asimilar, a aprender, a captar la enseñanza que se está vertiendo. Lo primero que queremos hacer es presentar para ustedes e invitarles a ustedes a que tomen la palabra de Dios y leer el primero de los pasajes bíblicos que va a hacer la introducción a todo el mensaje de la fecha. Es un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, escrito por el profeta del mismo nombre, Ezequiel, uno de los llamados profetas mayores. Y del libro de Ezequiel vamos a considerar el capítulo número 14. Y del capítulo 14 de Ezequiel vamos a estar leyendo los versículos 19 y 20. Repito la cita bíblica. Libro de Ezequiel, capítulo número 14. Y de Ezequiel 14, los versículos 19 y 20. Esto es lo que dice la Biblia, citamos. O si enviara pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, digo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Bien, vamos a hacer un análisis en 2 minutos para comenzar a extraer sustancia y lecciones de la palabra de Dios. Hermanos amados, amigos presentes, ¿qué 3 personajes se presentan en este texto bíblico? ¿Qué 3 personalidades bíblicas? A ver, ¿se habla de quiénes? Mencionemos. Noé,
Miren, vamos a tratar de ello de manera a la inversa, de atrás en adelante. Job, el prototipo del sufrimiento. Tal vez ningún otro personaje en el Antiguo Testamento y tal vez en todas las Escrituras, aparte de Jesús, que cargó los pecados de la humanidad con una agonía pues terrible por lo que representaba la salvación del globo terráqueo. Tal vez aparte de Jesús, ningún otro personaje bíblico podría asemejarse a Job en cuanto a sufrimientos. Job. El segundo personaje que se menciona es ¿quién? Vamos a poner allí Job. Daniel. ¿Saben ustedes, hermanos amados, que en la Biblia no se registra ni siquiera un pecado de Daniel? Sí, porque por ejemplo los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel conformadas por los 12 hijos de Jacob, todos los 12 cometieron pecados, y muchos. Los 12 discípulos cometieron pecados, todos. Muchísimos otros profetas, pero no se registra, lo habrá cometido un ser humano, pero no se registra un solo pecado de Daniel. Fidelidad, así como Job estaba en integridad. Y entonces el otro personaje del cual se habla allí en el versículo es ¿quién? Noé, pregonero de justicia, como dice Hebreos, que por su fidelidad fue salvado junto a su familia en la destrucción del mundo antiguo. Ahora, dice el pasaje que estos personajes, con todo y su fidelidad, su lealtad y su integridad que poseían, aprendemos dos cosas de este pasaje. Lo primero es que ellos no son suficientemente justos como para poder exportar su salvación a sus congéneres, a sus familiares, a sus hijos, específicamente dice. En otras palabras, hermanos queridos, la salvación no puede ser heredada. Desde chico aprendí en la iglesia, la salvación es individual, y este pasaje lo confirma. La fidelidad mía eventual no podría salvar a mi esposa o a mis hijos o a mis padres o a mis hermanos de iglesia, pero tampoco la justicia de ustedes puede hacerlo por mí, ni la justicia o fidelidad eventual de mi esposa me podría salvar a mí. Dice el texto, ellos, estas personalidades que menciona allí, por su justicia solamente ellos serían salvos. No se exporta, no se transmite la salvación de padre a hijo. Se transmite el conocimiento, se transmite la enseñanza, se transmite la guianza, se puede aportar consejería, pero usted no puede aportarle salvación. Así es que eso es una primera lección que aprendemos de estos tres personajes: Job, Daniel, Noé. Pero hay otra cosa que aprendo de este texto bíblico. Miren cómo dice allí: ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, termina diciendo el versículo 20. Pues quiere decir que hay una, así como aprendimos que no se exporta o no se hereda la salvación, la segunda enseñanza es que hay una justicia que salva. Hay una justicia que salva, porque dicen ellos en su justicia o por su justicia libran sus vidas, o sea, se salvan. Entonces hay una justicia que salva. Me pregunto entonces, ¿será que estudiando la Biblia podríamos encontrar una justicia que nos salve? Yo creo que sí. Y les voy a proponer que vayamos entonces a Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a hacer todo lo que sea posible para entender en detalles el mensaje de Dios sobre la justificación por la fe que duele. ¿Qué texto citamos ahora? Mateo 5:20. Capítulo 5, versículo número 20. ¿Quién habla allí? ¿Quién ustedes piensan que habla allí?
Jesús correctamente. Estas son palabras de Cristo. Atención, iglesia. Atención, amigos que nos están escuchando. Palabras de Cristo en Mateo 5:20. Esto es lo que dice la Escritura, citamos. Mateo 5:20. Me gustaría que pusiéramos todos los textos que estamos narrando. Primero fue Ezequiel, capítulo 14, 19 y 20. Y después entonces Mateo 5:20. Porque esto va a ser, como digo, el esqueleto del sermón o del mensaje. Ezequiel 14, 19 y 20. Ezequiel 14, 19 y 20. Y ahora estamos citando a Mateo 5:20. Esto es lo que dice la palabra. Porque os digo, Cristo hablando, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, o no entraréis en el reino de Dios, y eventualmente no serán salvos. Hermanos, noten que el primer texto que leímos de Ezequiel, hay una justicia que salva, ¿sí o no? Dice, por su justicia serán ellos librados. Job, Daniel y Noé. Una justicia que salva. Sin embargo, ahora encontramos en Mateo 5:20 que Jesús dice, si vuestra justicia fuere como la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces hay una contraposición, hay un antagonismo, hay una antítesis, hay una relación de antagonismo entre una justicia que salva, que la vimos en Ezequiel, y una justicia que no salva, que es la de los fariseos. Ahora, dice allí que ellos por su justicia serán salvos, pero todavía no hemos llegado a qué tipo de justicia es esa. Ezequiel se limita a decir, serán salvos por su justicia, pero no define qué justicia es. Ahora, aquí dice el Señor Jesús que hay una justicia que, al contrario de la que habla Ezequiel, esta no salva y por lo tanto condena. Y el que tenga una justicia semejante a esa, y menciona fariseos, escribas, ¿qué va a pasar con ellos? Que no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a hacer un ejercicio en 2 minutos. Y ustedes tienen en sus mentes varios ejemplos. Vamos a repasar, por ejemplo, el tipo de comportamiento, de conducta de estos caballeros muy religiosos, en teoría, doctos en la ley, enseñadores o maestros llamados fariseos, los escribas, que también eran una especie de juristas. Vamos a ver algunas de las prácticas usuales de ellos. Yo comienzo para decirles, ustedes me pueden aportar ideas también. Vamos a hacerlo un poquito interactivo. Yo comienzo diciendo que la Biblia establece que la justicia de los fariseos o las prácticas de los fariseos eran hipócritas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, dicen, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, yo tengo basamenta bíblica para decir que las posturas, actitudes y conductuales de los fariseos eran hipócritas, porque Jesús dijo. Jesús lo dijo reiteradas veces, hipócritas, fariseos, hipócritas. Les dijo hipócritas muchísimas veces. Así que su actitud conductual era hipócrita, porque Jesús también dijo, esos son los que imponen cargas sobre otros, pero ellos mismos no las tocan ni con un dedo. Hagan lo que ellos dicen, pero nunca hagan lo que ellos practican, porque eran unos teóricos. Por ejemplo, ¿qué con respecto a la dadivosidad sistemática, el dar diezmos y el dar ofrendas? ¿Cuál era el comportamiento de esta gente? Sin sobrado dado. Miren, hermanos queridos, y más que ellos, les gustaba la exhibición. Les encantaba, por ejemplo, la moneda, y que la gente viera lo que ellos estaban haciendo. Miren, para que vieran, ¡ay, qué bueno es ese! Mira cuánto está ofrendando delante de la gente. Recuerden con el caso de la viuda, que llegaron allí a exhibirse para que la gente viera que estaban dando diezmos y ofrendas. Dice la Biblia que eran tan extremistas. Oigan este dato, ustedes lo han leído. Diezmaban el comino, el eneldo y la menta. Esas eran plantas. De las plantas sacaban un diezmo. Eso se llama ser muy legalistas. Eso se llama ser muy legalistas. Así que les puse un ejemplo de práctica de los fariseos. ¿Le viene alguna otra a la mente? ¿Le viene alguna otra práctica de los fariseos en viva voz?
Así que se paraban en la esquina a hacer grandes oraciones. Ah, ok, en cuanto a las oraciones. Dice que se paraban en las esquinas, en las plazas y en los templos, para decirle a Dios lo bueno que ellos eran. Y buscaban donde había mucha gente. Déjame ver donde hay una gran aglomeración. Ok, aquí hay un grupito de gente. Señor, qué bueno soy. No soy como este publicano. Yo sí soy bueno porque yo diezmo. O sea, el tipo de personas que tocaban campanillas cuando hacían una obra de bien, para que todo el mundo lo supiera. Por eso yo digo, por ejemplo, cuando venimos los miércoles al culto de testimonio, nosotros debiéramos venir y agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No usar los testimonios para decirle a la iglesia lo que yo estoy haciendo, sino lo que Cristo está haciendo en mi vida, ¿verdad? Porque la gloria pertenece a Él. Entonces hablamos de diezmar, hablamos de la oración, ¿de qué otra cosa? Decir y no hacer. Exactamente. Otra práctica que ellos hacían, por ejemplo, era con el ayuno, ¿sí o no? Dice la Biblia que demudaban su rostro, o sea, lo desfiguraban con ayunos extremos y salían con el rostro fruncido así a la calle para que la gente dijera: ay, qué buen muchacho ese, ay, está ayunando, cuánta santidad, qué buena persona ayunando. Y ayunaban 2 veces a la semana, pero tocaban campanillas para que todo el mundo lo supiese, porque ellos lo que querían era proyectarse a la sociedad. ¿Y qué con respecto a la observancia del sábado? ¿Eran legalistas y fanáticos, sí o no? Dice la Biblia que en una ocasión el Señor sanó a un pobre paralítico que había sido atormentado por tiempo, y el Señor vino y hizo un milagro. Pues en lugar de los fariseos venir a decir: gloria a Dios, este hombre no caminaba, y miren, ahora está caminando derechito. ¿Saben lo que salieron diciendo? ¿Cómo puede ser que haya sido sanado el sábado? Ey, pero ese es el énfasis que tú le das a un evento trascendental de milagro asombroso donde se manifestó el poder de Dios, y el énfasis de ellos es el tiempo de la semana en el cual fue hecho, no la gran obra que fue hecho en esa pobre víctima, hijo de que estaba padeciendo como hijo de Satanás por tantos años. Así es que unos breves ejemplos, hermanos amados, de qué manera el Señor confrontó esta falsa justicia. Óyeme, con razón dice: el que tenga una justicia como el de los escribas y fariseos no entrará en el reino de los cielos. En otro momento el Señor les llamó con una palabrita un poco fuerte, les llamó sepulcros blanqueados. Las losetas muy blancas, un epitafio con un pensamiento tal vez muy elegante, muy bonito, muy conmovedor, todo brilloso. ¿Sabes qué? Cuando abras esa fosa, lo que vas a encontrar es un cuerpo descompuesto, olor nauseabundo de un cadáver, y si ha pasado mucho tiempo, las osamentas, los huesos secos de quien fuera una persona que ahora es un cadáver, sencillamente son osamentas. Y Jesús le dijo: esos son ustedes sepulcros blanqueados. Con razón esas posiciones tan revolucionarias del Señor confrontaron al status quo, a la sociedad imperante, al gobierno de la época, a los administradores y al mismo Sanedrín y a los líderes religiosos de la época, porque el Señor alteró todos los conceptos filosóficos y religiosos de lo que es Dios manejando los asuntos de esta humanidad y manejando los casos individuales de la gente. Así que estamos confrontados aquí en estos 2 pasajes bíblicos de una justicia que salva, representada en estos 3 personajes que aparecen allí en Ezequiel, en contraposición con la justicia que no salva, que aparece en Mateo capítulo 5, versículo número 20. Pero ahora, yo quisiera entonces que vayamos un poquito más profundo, conectando un texto con otro, y vayamos ahora a un archiconocido pasaje bíblico, o sea que se reconoce demasiado, lo manoseamos y lo conocemos, y es Romanos 5:1. Vamos a ese siguiente, porque vamos en la misma hilación de pensamiento, a ver a dónde vamos a arribar en este asunto de la fe que duele. Miren, hermanos amados, en Romanos 5:1 aparece la expresión que los adventistas
manoseamos muy frecuentemente de justificación por la fe. ¿Qué adventista no ha escuchado este término? Justificación por la fe. Y tenemos que hacer énfasis en la justificación por la fe. En 1888 se hizo en Minneapolis un famoso congreso donde el Señor quiso manifestar lo que es la justificación por la fe. Dice que el pueblo lo conoció en parte, pero que el remanente que somos nosotros hoy debemos seguir enfatizando en conocer qué es la justificación por la fe. Porque yo pienso y percibo al conversar y al estudiar con los hermanos que hay un sector poblacional de la iglesia que entiende la justificación por la fe simplemente como un concepto teológico, y es algo muy elemental, es algo muy fácil, y lo vamos a salir de aquí hoy por esas puertas, sabiendo en 2 palabras, en 3 palabras tal vez, qué cosa es justificación por la fe. Pero para ello vamos a leer entonces Romanos 5:1, y comienza el texto de esta manera. Romanos capítulo 5 versículo 1 citamos: justificados pues por la fe tenemos paz, y alzo la voz porque eso va a ser clave, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, justificación por la fe. ¿Qué dice el texto, iglesia, que ocurre cuando usted es justificado por la fe? Pero antes, tal vez debería introducir, antes de esa pregunta, introducir la siguiente pregunta. Cuando una persona es justificada por la fe, nosotros aprendemos en la iglesia, a través de las Escrituras, que el Señor en la cruz del Calvario nos dio su justicia imputada. O sea, totalmente nos liberó de culpa. Es el derecho al cielo a través de los méritos de Cristo, que está ocupando un lugar que usted y yo debiéramos estar ocupando, y se le llama justicia imputada porque se da como derecho. Luego usted comienza a crecer en la vida cristiana y se llama entonces que el Señor le sigue asistiendo a través de su justicia, y a esta justicia se le llama impartida porque es un proceso de crecimiento. Así es que cuando usted recibe a Cristo, y escuchen miembros recién bautizados, cuando usted acepta al Señor y abandona su vida antigua, dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted nace de nuevo como un creyente. Usted experimenta el nuevo nacimiento, no viniendo del vientre de su madre como sugirió Nicodemo, sino que nace en espíritu a una nueva vida en Jesús. Eso se produce cuando usted, a través del arrepentimiento y la confesión, acepta a su sustituto, que fue Cristo Jesús, quien pagó el precio que usted merecía. Pero vamos a seguir leyendo el texto y extrayendo sustancia del mismo. Justificados pues por la fe, experimentando el nuevo nacimiento, tenemos paz. Tenemos paz con Dios. ¿Qué es tener paz con Dios? Ser su amigo. Exacto, una relación de cercanía, una relación donde ninguna de las partes acusa a la otra parte. Estar en paz es estar en buenos términos, ¿sí o no? Y ustedes pueden aportar, ¿qué cosas más? Enriquezcan la definición. ¿Qué es estar en paz? Hacer su voluntad, pero es estar en armonía con Él por hacer eso justamente. Eso es estar en paz con Dios. Estar, como dice, vamos a usar un término ahora más teológico, estar reconciliado con Cristo. Eso es estar en paz, estar en buenos términos con Él. Le pregunto a la iglesia, ¿ustedes piensan, sinceramente hablando, que cuando estamos viviendo en desobediencia, ya yo soy un creyente, y estoy haciendo lo malo delante de los ojos del Señor a conciencia, ustedes piensan que yo puedo sentirme internamente en paz? No. ¿O me siento intranquilo? Sí, Señor, me siento intranquilo. Cuando, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, yo voy al supermercado y estoy haciendo una transacción comprando algo. El cajero o la
cajera debe darme una vuelta, debe darme un cambio. Y mi cambio son $10, vamos a suponer. Pero la cajera se equivocó y por error humano me entregó un billete de $20. Mi cambio era 10. Digo, ay, tengo 10 adicionales. Wow, tengo 20. Eran 10, me dio 20. Y yo me tomo los 20 y voy a casa. Si yo soy un creyente, voy a estar tranquilo, voy a estar en paz usando esos $10 con tranquilidad y despejado mi conciencia sin problemas. No. ¿O me va a mortificar mi conciencia? Bueno, si no tengo la conciencia cauterizada me va a molestar. Si estoy habituado a lo malo y a engañar y a defraudar, se me va a importar un comino porque yo tengo el hábito de hacer cosas erróneas y transacciones chuecas. Pero si yo soy un hijo de Dios y por un momento de debilidad caí en eso, va a llegar un momento que voy a ser reconvenido intelectualmente o mentalmente o en mi conciencia, porque, y eso es bueno que ocurra, ¿saben por qué? Porque cuando su conciencia le está, por decirlo de un término, molestando, quiere decir que el Espíritu Santo no ha dejado de trabajar con usted. Eso quiere decir que si siento mi inquietud, ¿pero por qué volví a fallar? ¡Contra el Señor! ¡No! Si está pasando eso, es bueno. Porque quiere decir todavía Espíritu Santo inquietándote. Cuando tú te vuelves, perdonen el término sinvergüenza, lo hice y lo vuelvo a hacer. Y todavía no ha terminado un pecado, ya está planificando repetirlo o hacer otro. Llega un momento que el Espíritu Santo se aparta. Y eso es lo que se llama, se aparta, dicen ustedes, para que salga en la grabación. Y eso es lo que se llama contristar al Espíritu Santo. Yo me resisto, yo me pongo una coraza de resistencia tal que ya los embates del Señor, hablándome a mi conciencia para que yo cambie de curso de acción, no me molesta porque me vuelvo inmune. ¿Saben el término, verdad? Cuando me ponen vacuna, inmunizado, ya no me afecta. Ya estoy tan acostumbrado a lo malo que para mí es normal. ¿Saben ustedes, hermanos amados? ¿Cuántos duermen con almohada? Yo sí. ¿Cuál sería la almohada más cómoda? ¿De lana? ¿De algodón? El algodón le gusta. ¿De plumas? ¿Una almohada gruesa? ¿O de las finitas, que no tengan mucho grosor? Descártenla. Yo les voy a decir cuál es la almohada más cómoda. La almohada más cómoda es una conciencia tranquila. Es la manera en que usted puede descansar y acostarse sin preocupaciones, si usted es sensible espiritualmente. La almohada más cómoda es una conciencia tranquila porque usted no tiene ningún tipo de cargo de conciencia, porque está en paz con Dios. Y estamos hablando del texto bíblico, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir, y estamos llegando al punto que queremos especificar, que cuando se vive en desobediencia, cuando se vive, creo que fue Alex que mencionó, cuando se vive contrario a la voluntad de Dios, el creyente no tiene paz. Por lo tanto, no experimenta justificación. Porque el Señor quiere brindársela y tú estás rechazando eso. Ahora bien, justificación por la fe. Vamos a definirlo de esta forma, después de leer el texto de 1 de Juan 5:4. Y entonces vamos a dar la definición fácil y simple. Recuerden este texto, Romanos 5:1, que el que está justificado tiene ¿qué cosa? Tiene paz. No olviden el concepto. El que está justificado, el que ha sido perdonado por la sangre de Cristo, dice el versículo, tiene paz. Ahora, conecten ese texto con el que vamos a leer ahora, 1 de Juan 5:4, para que ustedes vean cómo se correlacionan de una manera tan íntima y estrecha. Y un texto arroja luz al otro en el aspecto de buscar la definición de qué cosa es justificación por la fe. 1 de Juan, allá al final de la Biblia, y de 1 de Juan, vamos a leer el capítulo número 5, 1 de Juan capítulo 5 y versículo número 4.
Aquí lo tenemos. Primero de Juan 5:4. Esto es lo que dice la inspiración. Citamos. Porque todo lo que es nacido de Dios, me quedo aquí, hermanitos, por favor, para que entiendan el concepto. Comienza el versículo diciendo: el que es, o todo aquel que es nacido de Dios. Recuerden que acabamos de decir hace un ratito que el que es justificado por la fe es el que experimenta el nuevo nacimiento, porque ha sido perdonado, porque ha sido rescatado. Entonces, el texto que estamos leyendo ahora arroja más luz. Porque todo aquel que es nacido de Dios, atención, atención, atención. ¿Qué pasa con el que es nacido de Dios? Sigue el texto. El tal vence al mundo. Importante. Y lo vamos a explicar. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos amados, aquí está la definición y lo vamos a arribar a ella. Usted tiene paz al ser justificado porque usted ha tenido victoria sobre el pecado. Capten el concepto, deben tratar de hilvanar un versículo con otro. Recuerden, el texto anterior decía: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aquí dice: y esta es la victoria que vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando el cristiano nace de nuevo y acepta los méritos de Cristo, entonces se convierte en victorioso sobre el mundo, se convierte en victorioso sobre el pecado y adquiere lo que bíblicamente se enseña como la victoria sobre el pecado. Al ser justificado, entonces usted tiene victoria sobre el pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Transgresión de la ley, lo que quiere decir que el nacido de nuevo se convierte en obediente a los mandamientos de Dios, y al ser obediente por los méritos de Cristo que lo justificó, esa obediencia y esa justificación le produce al creyente paz. ¿Pueden verlo o está complejo? ¿Ah? Está claro entonces, ¿verdad? La justificación te da paz, pero te da paz porque tú vives en obediencia. Recuerden el ejemplo que puse, que cuando uno hace las cosas malas y dice una mentirilla por ahí, usted no tiene paz, está intranquilo, porque está viviendo en desobediencia. La paz viene como consecuencia de estar reconciliados o en armonía con Dios, lo que permite que tú seas obediente. Entonces, aquí estamos hablando y vamos a simplificar el concepto. Yo decía que antes de que usted saliera por esa puerta, usted iba a entender con palabras simples lo que es justificación por la fe. Si los amigos que salieron no lo van a entender, porque ahora es que lo voy a decir. Llanamente, justificación por la fe es victoria sobre el pecado. Amén. Esa es la definición simple. No nos volvamos desquiciados buscando definiciones teológicas. Simple. Justificación por la fe, la obra de Cristo obrando en ti, te hace una persona victoriosa sobre el pecado. Eso es, en términos simples, justificación por la fe. Así que si yo le pregunto a usted, ¿qué cosa es justificación por la fe? Usted me va a responder ¿cómo? Es la victoria sobre el pecado. Y vamos a seguirlo comprobando con las escrituras, ese concepto de que justificación por la fe es victoria sobre el pecado. Miren, hermanos, no hay cosa más terrible que vivir de espaldas a Dios. Si en algún momento usted como creyente ha tenido un desliz, una desconexión, y yo pienso que nuestras vidas espirituales todos, triste y lamentablemente, hemos tenido una desconexión con el Señor en algún momento. Por lo menos si ustedes no han tenido, congratulations friends, yo la he tenido, desconexión con el Señor. No hay cosa más terrible que eso.
Después que usted conoce a Dios, se desconecta de Él, como dice la palabra. El diablo dice, ahora está limpia la casa, ya no está conectado con ese, bien barridita, ahora vamos a meternos 7 espíritus. No son 7 espíritus, 4, 5, 6, 7. 7 quiere decir la totalidad de los espíritus demoníacos. La plenitud del mal lo posee usted. 7 es totalidad, no necesariamente 7 en números contables, sino lo completo del mal lo posee usted. Yo quiero hacerle un testimonio personal. A veces los testimonios personales son buenos y tienden a edificar, pero no es lo más ideal. Pero en algunos casos, como yo pienso que en este, puede edificar a la iglesia. Contaba con 19, 20 años tal vez, la etapa donde uno cree que puede modificar el mundo y llevárselo todo por delante y que nadie le gana a uno en nada. Hasta que después uno se da cuenta que uno lo único que puede hacer es un poquito arreglarse uno, pero no puede arreglar ni siquiera al esposo. Pero bueno, ya habíamos estado en la congregación, en la iglesia adventista desde chico, comenzando allí con los conquistadores, un niñito ya con 10 años bautizado y en todos estos menesteres. Pero llegué a mis 19, 20 y 21, donde después de estudiar en nuestros colegios, me vino la fabulosa idea de que había que conocer otras cosas. Fabulosa idea, ¿verdad? Bueno, entonces estaba en la universidad y estábamos haciendo la carrera de Derecho. Entonces, los jóvenes de allí, yo supuestamente era cristiano, y mírenme las comillitas, ¿verdad? Yo quería saber cómo se divertían un poquito los muchachos de allá afuera. Entonces los muchachos del curso estaban diciendo, no, porque vamos a ir a una discoteca. Y yo había escuchado que se pasa rico en la discoteca. Y yo, bueno, pues déjame ver todo lo bueno que se trata allí, porque se que es buenísimo eso. Así que un grupito del curso cogimos para uno de los lugares de esto. Yo era cristiano, para la discoteca, y ahí estaba yo en la discoteca, ¿qué le parece? Y lo primero que me sorprendió al entrar a aquel lugar era lo oscuro de ese sitio, porque en aquellos años, hace 30 y pico de años, las discotecas no eran ahora, que eran terrazas, eran sitios oscurísimos, que hasta cierto punto, yo digo, se prestaban más para la obra diabólica y de las pasiones carnales y esas cosas. Entonces, era sumamente oscura. Fue lo primero que me llamó la atención. Pero ¿cómo tú puedes ser tan oscuro aquí? Después que entré. Y lo segundo que me llamó la atención es lo estridente de la música. Yo dije, pero ¿será normal que seres humanos puedan estar en un lugar con unos decibeles, que es la forma que se miden los sonidos, tan elevados, y la gente todavía se siente cómoda? Pero a mí me parece poner un lugar atractivo aquí. Pero estaba en el sitio. Así que nos juntamos ahí en una mesa y comenzaron a pedir bebidas. Por supuesto, por ahí estaba una música, un merengue encendido, y tú puedes imaginar ahí. Ahí nos sentamos, había una chica de la universidad del curso sentada ahí conmigo, y pidieron bebidas, llenaron esa mesa, los jóvenes, que era un grupo que andábamos, de bebidas y demás cosas. Y oigan el incidente que me ocurrió. Yo comienzo a hablar con una muchacha que está a mi lado, y comienzo a decirle, oye, si tú supieras, mira, nosotros tenemos tantas actividades en la iglesia, pero oye, hablándole al oído, porque hay una música a todo dar, es así que hay que hablar al oído y bastante fuerte. Si tú supieras las actividades que tenemos unos campamentos de jóvenes y nos gozamos allí. Mira, y formamos un grupo de canto y de poesías coreadas, y lo que hacemos es que vamos de pueblo en pueblo llevando eso. Y la muchacha, para mí, lo que yo le estaba contando estaba interesantísimo. Lo que yo no estaba percibiendo es que yo le estaba aburriendo, contándole de mi iglesia. Y por cierto, miren, tenemos, y a veces llevan un invitado y se reúnen todos y nos congregamos allí toda la iglesia en un estadio de eso ahí, y nos congregamos allí 15,000, 20,000 adventistas. Bueno, para no cansarles a ustedes como yo le estaba cansando a ella, resumo y les digo que después de una larga perorata, diciéndole todas las hazañas y todo lo que yo me gozaba en la iglesia, lo que hacíamos los jóvenes, las predicaciones y los sermones y los invitados y demás, la muchacha me dice, ya, terminaste. Ajá, sí. Pues déjame decirte algo. Hermanos amados, esa chica me dio el sermón más poderoso que yo jamás he escuchado, que quizás de ningún evangelista, de ningún pastor veterano y poseído por el Señor, jamás yo he escuchado el sermón que me dio esa muchacha. Y me dijo, si a ti te gusta tanto tu iglesia, y hasta aquí en este lugar donde esto está lleno de impíos y bailando y una música y esta mesa llena de bebidas, y aquí en este sitio tú no has parado
de susurrarme, de tus goces allá afuera, yo te pregunto a ti ahora, porque ella estaba loca que yo le hablara de otra cosa, por supuesto. Yo te pregunto a ti, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú buscas en este lugar? Tú no perteneces a este sitio. Tú no eres de aquí. Yo sí, porque yo soy una muchacha de la calle. Pero tú no debes estar aquí. Vuélvete a tu ambiente. Regrésate al lugar de donde vienes. Participa y ve a hacer lo que a ti te gustas, porque tú estás en el lugar equivocado. Hermano, me dio, como me senté ahí, me puso un zipper. Yo no hablé más el resto de la noche. Se me apagó esto. Oye, ya. No. Hello. Yo no hablé más el resto de la noche. Lo único que atiné a decirle al grupo, ¿por qué no nos vamos? Cuando tú participas de lo que no debes participar y te metes al lugar que no debes meterte y te involucras en actividades y en ambientes y en personas con las cuales tú no debes conciliar, estás en terreno prohibido. Y si todavía el Espíritu Santo trabaja en tu vida y tienes conciencia que es esa voz del Espíritu que te dice algo de esta forma, no respondas así, sé más dócil, sé más humilde, no te aires, cógelo con calma, no le pongas la mano a eso, vete de este sitio que el ambiente no es el más favorable, no sigas consumiendo esa música, no sigas con esas amistades que te están llevando a la desgracia, no continúes con ese comportamiento, no estás honrando a Dios, estás denigrando la causa, no te sigas vistiendo así, que no me estás honrando. Hermanos, cuando tú le haces caso, entonces el Dios puede hacer una obra de transformación en tu vida. Cuando cauterizas tu conciencia y dices, no me hables voz de la conciencia, no me hables Espíritu Santo, comienzan a ponerse chiquitas las esperanzas para ti, porque te comienzas a poner un traje de protección para que la voz del Espíritu Santo no te hable. Así que, hermanos, seamos muy cuidadosos en cuanto a la obra de justificación por la fe, que es la victoria sobre el pecado en la vida de un creyente. Y ahora yo quisiera que considerásemos los dos textos bíblicos que se usaron como lectura bíblica. Son dos versículos, ¿verdad? Fue Filipenses. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la lectura bíblica? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. 9 y 10. Versículos 9 y 10, correctamente. Y vamos a seguir elaborando el esqueleto del mensaje. Yo me detengo aquí un segundo para preguntarles, hasta ahora el esqueleto está tomando forma. Ok, ya podemos saber que hay una justicia que salva y una justicia que no salva. La justicia que no salva de los fariseos no sirve. La justicia que salva la estamos definiendo todavía, no hemos acabado, y es la justicia que Cristo imparte. Muy bien. Hemos también visto que no se puede heredar, ¿qué cosa? La salvación. Yo no le puedo transmitir a mi hijo o a mi esposa mi experiencia espiritual y viceversa, ella tampoco a mí. Cada cual se salvará por su conexión y experiencia individual con el Señor. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10, fue la lectura bíblica. Vamos a leer Filipenses 3, 9 y 10. Esto es lo que dice la palabra. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, esa no sirve, que es por la ley farisaica, hipócrita, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. ¿No están siguiendo la Biblia, hermanos amados? Tiene usted que estar ahí para confrontar y ver las expresiones, para que entonces capte lo que el versículo le está diciendo. La justicia que es por la fe es la que sirve. Entonces, el versículo 10 introduce, porque ustedes me van a decir, Leonardo, justificación por la fe, bien conocido. Pero ¿de dónde sacas la fe que duele? Ahora vamos para allá. Miren el versículo 10. A fin de conocerle, a Jesús, y el poder de su resurrección. Y aquí viene. Y la participación de sus padecimientos. Cuando
cuando tengo la justicia que es por la fe, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Los padecimientos mencionaba allí el texto bíblico, participar de sus padecimientos. Amados y queridos hermanos y amigos, escuche con atención. Toda persona que experimente la justicia de Cristo será empoderado de la capacidad del Espíritu Santo a través de su justicia para atravesar por crisis o padecimientos. Amén. ¿Está escuchando eso? Vamos a seguirlo comprobando. En otras palabras, cuando el Señor está obrando en su vida, usted no solamente tendrá victoria sobre el pecado, que es lo que es justificación por la fe, sino que tendrá la capacidad de atravesar por crisis, por problemas y situaciones, porque el Espíritu Santo lo habrá cubierto y usted va a ser empoderado con su gracia. Por ejemplo, en este librito que yo tengo en mis manos, se llama Primeros Escritos, hay una pequeña cita en la página 67 que yo comparto con ustedes y dice así, y aquí estamos entrando en la fe que duele. Miren, vi que los que han aceptado la verdad últimamente, aquí hay gente que ha aceptado la verdad últimamente, ¿verdad? Vi, antes de seguir, solo para manera de información, adventistas familiarizados con los libros de Ellen White, ¿qué les trae a la memoria? ¿Qué entienden ustedes cuando una cita de Ellen White comienza con la inflexión verbal del verbo ver? Vi. ¿Qué implica eso? Que hay una visión o una revelación. Donde quiera que Ellen White está dando, dice vi. Esa inflexión verbal del verbo ver implica que está recibiendo una visión o revelación. Entonces, así dice esta cita breve. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrán que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, aquí viene, a fin de ser purificados y preparados mediante ese sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia y ver al Rey en su gloria. Amén. Hermanos, ¿con qué objetivo el Señor permite que los que han sido justificados atraviesen el fragor de la prueba? ¿Para qué? Voy a leerles la cita otra vez si no captaron la idea. Los que han aceptado la verdad tendrán que saber lo que es sufrir por Cristo. Tendrán que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados mediante el sufrimiento para que puedan recibir el sello de Dios. Así que las pruebas ayudan a que nosotros seamos ¿qué? Purificados para estar en capacidad de ser sellados y eventualmente ver al Rey en gloria estando en paz cuando Él venga. Entonces el trabajo o la labor de las pruebas o el sufrimiento es hacernos mejores hijos de Dios, mejores creyentes, prepararnos y purificarnos. Como dice que el metal debe ser purificado con el yunque, el martillo y con el fuego para raer la escoria y que quede el material límpido, puro, a los fines de poder ser utilizado en una gema preciosa. Así que ese es el trabajo de las aflicciones a las cuales el Señor nos permite. Y a veces decimos, ay, ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? Mire, hermano, bastará con que usted se entere de las pruebas y la cruz por la que está atravesando otro creyente. Y yo hablaba con ese pastor, el pastor dice, ¿tú eres curioso? Digo, sí, pastor, porque a veces uno piensa, oye, pero la mía es la más dura. Cuando analizo a otro y a otro y a otro, la cruz que está llevando aquella y el de más allá, yo le digo, Señor, por favor, déjame la cruz mía, déjame la mía. Sí, porque hermanos, cada cual tiene que llevar su propia cruz y el Señor no le dará una que usted no pueda llevar. ¿Piensan eso ustedes? ¿O no dice la palabra que no nos permitirá pasar por una prueba mayor que la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba da también la salida? Eso es así. Hay otra cita también, son dos.
del Conflicto de los Siglos, páginas 6, 7, 9. Y también tengo el librito aquí. Conflicto de los Siglos 6, 7, 9. Y esta dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Repito, son 3 líneas. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar 3 cosas: el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Escribimos ahí, por favor, ¿En qué página? Cansancio, demora y hambre. Conflicto, página 679. Conflicto de los Siglos, página 679. Yo quiero comentar brevemente esta cita de 3 líneas. Hermanos, yo antes de comentar esta cita de 3 líneas, debo decirles algo. Me gustaría no decirles que el cristiano va a tener que pasar por pruebas y dificultades, pero estaría diciendo palabras mías y contraviniendo la clara revelación del Señor. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la palabra de Timoteo. Hay otro también que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La promesa es que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a auxiliar, que estará hasta el fin con nosotros. Esa es la promesa. Pero no se dice que no vamos a pasar por tribulación o pruebas. Eso no se dice, sino que va a estar a través de ellas. Una prueba que necesite vencer el cansancio, la demora y el hambre. Vamos a analizar esas 3 palabras, hermano. La fe nuestra pasa esta prueba, cansancio. Ustedes saben por qué algunas veces no venimos a la iglesia los sábados. Porque estamos cansados. Porque estamos cansados. Trabajamos demasiado en la semana. ¿Y por qué no vienen durante la semana los cultos? ¿Y por qué no se reúnen donde hacemos actividades? ¿Por qué no llegan los miércoles? Porque estoy trabajando. Entendido. ¿Y por qué no vienen los sábados? Es un contrasentido. Alguien que me explique esto. ¿Y por qué no vienen los sábados? Porque estoy cansado del trabajo de la semana. Para Dios no es nada. En la semana trabajo y después el sábado descanso. Ah, bueno, pero ¿para qué es el sábado? Para dormir. ¿Para aportar qué es el sábado? ¿Reposo de qué naturaleza? Espiritual. Un reposo espiritual. Y también físico en un sentido, ¿verdad? Pero es el día que Dios ha apartado. Y para que entremos en su reposo. Así que, hermanos, a veces ese cansancio el diablo lo utiliza para que nosotros no nos congreguemos. ¿Saben qué pasa con nosotros también? Y déjenme decirles, la justificación por la fe es un asunto práctico, como yo les dije, no son conceptos teológicos, es victoria sobre el pecado, ir avanzando en gracia. A veces también ocurre que no venimos a la iglesia los sábados porque tenemos, y díganme ustedes, yo que tuve varios años en seminario con jóvenes, que uno se las inventaba para no ir al culto, tedioso, cansador y aburrido, del preceptor, otra vez hablando. Y entonces con mucha frecuencia los estudiantes nos daba sabatitis o sabatitis. Es una enfermedad que se caracteriza por llegar los viernes a la puesta de sol, pero que de alguna forma mágica se va y se radica totalmente el sábado, cuando se va a poner el sol justo antes de comenzar el social del sábado de la noche. Eso es sabatitis. Afecta básicamente durante esas horas, ¿verdad? Esa es una enfermedad que se llama sabatitis. Entonces, muchas veces no venimos el sábado porque tenemos la famosa sabatitis. Ay, ¿y por qué te pasó que no viniste? Ay, ese dolor de cabeza que se me pegó. Y esa gripe que tengo y hasta me sentía fiebrado. Sí, a lo mejor es verdad. Pero ¿ha notado usted, hermano o hermana querida, que con ese mismo dolor de cabeza y con esa misma fiebrecita y con ese mismo malestar del cuerpo, fuiste toda la semana, de lunes a viernes, a tu trabajo? Quien pagó los platos rotos fue el Señor el sábado. Pero tú tenías ese dolor de cabeza el miércoles también, posiblemente. Y el dolor de cuerpo lo tenías el jueves. Y el malestar y el agotamiento lo tenías. Pero te levantaste a las 5:30 para alistarte y estar en tu trabajo a la hora. Ah, no, pero este servicio es a mediados de mañana, casi a las 9:30, 10. Y no llegamos. Oye, tú sabes llegar a las 7 y no puedes llegar a casi a las 9:30. Entonces, hermanos,
Vamos a revisar nuestras vidas, a ver si nosotros realmente estamos siendo empoderados por el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la justicia que tenemos nosotros? Si es la de Job, Daniel o Noé, o si es la de los fariseos. Teoría, nombre, pero nada de vida real y práctica. Entonces también es una fe que requiere la demora. Se acercan días saciados. La profecía dice que el pueblo de Dios remanente va a ser perseguido. ¿Ustedes creen que va a ser cómodo estar en un lugar inhóspito, con pocas facilidades? ¿Usted cree que, por ejemplo, cuando lleguen los tiempos difíciles de la persecución, usted va a tener un baño para usted, bien cómodo y privado, con mucha privacidad, y va a tener una cama en una habitación, mucha luz? cuando estemos sin energía eléctrica, cuando estemos en esas circunstancias, usted pregunte, ¿y cuál es mi cama? Tu cama, mírala ahí. Las hojas, las palmas, la yagua, la naturaleza, esa es tu cama. ¿Y cuál es el baño? ¿Baño? ¿Qué es eso? El río. No esperen, hermano, que tengamos ciertas comodidades. Y ahí entonces vamos a decir, Señor, ven. Espera. Y el Señor va a probar nuestra paciencia. La mayoría de los seres humanos, bueno, yo por propia experiencia, yo soy por naturaleza desesperado. Yo soy desesperado y el Señor ha trabajado en mí, en ese aspecto de mi personalidad. Y me ha puesto en condiciones y situaciones donde yo he podido trabajar esa área de mi vida. He estado en lugares y confrontado con personas que me han ayudado a reformar esa impaciencia innata o natural o genética o adquirida. No sé si la trae por herencia o la cultivé sobre el camino, pero he sido muy impaciente. Muy impaciente. Soy, vamos a decir, right now, ya, que se haga. Inmediatista era el término. Soy muy inmediatista, pero inmediato, si se va a hacer que se haga. Y el Señor a veces te dice que espera. Ustedes saben que la característica del remanente es una de ellas, la paciencia de los santos. Y debemos, hermanos, cultivarla. Dice también que tenemos que tener una fe que soporte el hambre. Aunque se ha prometido en Isaías que nuestro pan y nuestras aguas serán ciertas, eso no quiere decir que no podamos tener un momento, un espacio, un lapso de tiempo donde tengamos cierta escasez. Dios le proveyó a Elías, pero cuando Dios le proveyó a Elías, él tenía hambre. Le probó la fe primero, ya Dios sabía que él iba a resolver, pero lo dejó pasar por un periodo. ¡Ey! Yo te voy a proveer, pero tranquilo. El Señor no va a dejar que nos muramos de hambre, pero podríamos estar pasando por un momento de premura y escasez. Así es que esta cita para mí es muy, muy significativa y reveladora. Y yo entonces ahora lo que quiero es compartir con ustedes dos más. Esta la tengo grabada acá y tal vez podemos poner, no pusimos dónde se encuentra la cita, esa es la idea, que hagamos todo el esqueleto allí, la cita que di primero. Yo pensaba que estaba puesta. La primera era Primeros Escritos, página 67. Y después era el Conflicto de los Siglos, 679. Miren, hermanos, esta otra. Mensaje Selecto, tomo 1, página 437. No hay espacio. No, pero se puede borrar esto. Yo te la repito porque lo que quiero es que si algunos están copiando, podemos borrar esto, y entonces podemos poner la información que falta. No te la repetimos, eso no hay problema. Primeros Escritos 66. Acuérdate que yo estoy tratando de no ser impaciente, Jessica. Es justamente, ¿verdad?, con lo que estoy trabajando. Entonces, Primeros Escritos, página 66, se lo tengo que repetir otra vez. El Señor ha trabajado conmigo en ese aspecto de personalidad, porque hay que ser paciente. Y la otra, Primeros Escritos 6.7, puede poner PE y nos evitamos todo eso. Y el conflicto de los siglos es CS. PE 67
entonces CS, conflicto de los siglos 6, 7, 9. Y entonces ahora, mensaje selecto, que es MS, y abajo tomo 1, aquí un 1, aquí un 1, entonces guión, exacto, 4:37. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Esa fue la respuesta que ella dio. Entonces, recuerden que dijimos ahorita que la justificación por la fe, definido en palabras simples, ¿qué cosa es? La victoria sobre el pecado. Entonces, ahora dice aquí, varios me han preguntado si la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, sí, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y usted va a decir, bueno, pero ¿qué quedamos? ¿La justificación por la fe es la victoria sobre el pecado o es el mensaje del tercer ángel? Y yo les voy a decir a ustedes que el mensaje del tercer ángel es la victoria sobre el pecado. ¿Cómo? ¿Y dónde y cuándo? ¿Podemos demostrarlo? Claro que sí. Vamos a Apocalipsis 14 y vamos a buscar el mensaje del tercer ángel. Y específicamente en Apocalipsis 14, yo les pregunto a la audiencia, ¿cuál es el último versículo del mensaje del tercer ángel? Miren en su Biblia y vea el mensaje del tercer ángel y busque el último versículo del mensaje del tercer ángel, el archiconocido versículo conocido por la iglesia. ¿Cuál es el último versículo del mensaje del tercer ángel? Sí, señor. ¿Qué número es ese versículo? El 14:12, el versículo 12. Con ese versículo termina el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Me dice, aquí está la jupomene de los santos. ¿La qué? La jupomene, pero yo lo dije en griego. Y en griego jupomene no quiere decir paciencia, sino perseverancia. Mantenerse. Tiene una idea variablemente distinta al concepto paciencia que usualmente, generalmente conocemos. Jupomene, la perseverancia. Entonces dice el texto, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la justificación por la fe. Pero ¿qué hace la justificación por la fe? De acuerdo al mismo versículo, me capacita para hacer ¿qué cosa? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué es guardar los mandamientos de Dios? Mantenerse alejado del pecado. ¿Qué cosa es pecado? Violar los mandamientos. Y esto me obedece los mandamientos de Dios. Así es que no pecan. Están teniendo victoria sobre el pecado. Por eso ella dice, sí, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Porque el que vive el mensaje del tercer ángel tiene victoria sobre el pecado porque guarda los mandamientos a través de la fe, la justificación por la fe de Jesús. ¿Pueden armonizarlo? ¿Pueden armonizarlo? Está claro ahí en el versículo 12. ¿Y qué tal de la cita de Testimonio para los Ministros 4, 5, 6? Esa, miren, yo está tan trillada que me la sé de memoria. Testimonio para los Ministros, TM 4, 5, 6. No se olvida porque es 4, 5, 6. La justificación por la fe, ella la está definiendo en esa cita. Cito, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre o por el ser humano lo que éste no es capaz de hacer por sí mismo. Amén. Eso es justificación por la fe. Testimonio para los Ministros 4, 5, 6. Repito la cita. La justificación por la fe es la obra de Dios en el ser humano que abate en el polvo la gloria del hombre, tu orgullo, tu vanidad, tu capacidad, tu creer que puede, pero lo abate en el polvo y hace por el hombre lo que él no es capaz de hacer por sí mismo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que yo no soy capaz de hacer por mí mismo? Vencer el pecado, obedecer.
Tiene que venir un empoderamiento de fuera, porque mi tendencia en maldad ha sido formado y en pecado me consigo mi madre. Mi inclinación es hacia lo malo. Ahora, hermanos, en la justificación por la fe, yo no debo mentirles. En ese proceso de victoria sobre el pecado, esa fe que tú manifiestas para vencer el pecado, yo debo ser honesto contigo en este día. Muchas veces ejercer esa fe te va a doler. Déjame ver las reacciones de sus rostros para repetir la idea. En la ejecución de esa fe salvífica, esa justificación por la fe, en el proceso de vencer el pecado, que es justificación por la fe, ejercer eso muchas veces te va a doler, porque tú tendrás que renunciar a apetitos muy arraigados en ti, porque tú tendrás a veces que despedirte de personas que no te convienen, y el Señor dice no es saludable, no es conveniente, porque tendrás que dejar tal vez perder negocios, posiblemente por tu fe. Cuando tú actúas motivado por el Señor, vas a decir la verdad, porque tú sabes que no puedes violar los mandamientos. Y cuando te pregunten, en el caso por ejemplo de algunos creyentes, ¿tú eres un indocumentado? Sí, yo soy un indocumentado. Tú no vas a decir mentira. Y cuando vayas a un trabajo, no vas a decir una mentirita con tal de ganarte el trabajo. ¿Usted sabe de computadora? No, yo no sé de computadoras. ¿Usted sabe manejar? No, yo no sé manejar. ¿Usted habla inglés? No, yo no hablo inglés. Pero no, muchachos, no te van a dar el trabajo, van a buscar a otro. Buscarán a otro, pero yo dije la verdad. El Señor sabe que yo dije la verdad. Y cuando yo estuve ahí diciendo que yo no sabía computadora, que yo no tenía licencia de conducir, que yo no sé hablar inglés, que yo no soy documentado, pareciera que estoy perdiendo y que estoy haciendo un negocio flojo. Pero Dios, ustedes piensan que cuando usted estuvo dando ese testimonio, el Señor se fue en ese momento. O el Señor estaba ahí escuchando y viendo un hijo fiel que prefiere sufrir antes que negar su fe. Hermano, sea honesto y honrado, aunque la fe le duela, aunque ejercer su fe le resulte doloroso. Ejerza su fe, aunque usted tenga que dejar de comer aquello que usted de chico siempre lo estoy haciendo y me va a ser tan difícil dejarlo de hacer. Ejerza su fe, aunque le duela desprenderse de una amistad o de una relación inconveniente. Una amistad o una relación inconveniente. A veces la fe va a doler. Jesús dijo, Señor, si es posible que pase de mí, Padre, esta copa. Y el Señor le dijo, te va a tener que doler, va a tener que beberte la copa. ¿Le dolió o no le dolió? Hermanos, a veces la fe genuina duele. Usted tiene que renunciar a cosas que le gustan muchas veces, pero así debe ser. En el libro de los mártires, Fox de los mártires, leí la historia cuando comenzó la revolución bolchevique, el comunismo en Rusia, en la revolución de 1917. Y los comunistas prohibieron toda manifestación religiosa y llevaban a los creyentes a los centros de tortura. Y una forma de tortura, por ejemplo la que yo leí en este caso que les cuento, es de un padre con su chico de 14 años, un muchachito, un jovencito de 14 años. Y miren en qué consistía. La tortura no era al padre, sino que lo sentaban aquí y comenzaban esos verdugos a maltratar a ese muchachito con toda suerte de tortura, como si fuera un vil criminal, y el muchachito padeciendo allí. Y le preguntaban al padre, dejamos de torturar al chico cuando usted renuncie a su fe. Y decía, no, pero que yo no puedo renunciar a mi fe, yo soy un creyente, que continúe la tortura. Y hermanos, miren, le hacían cuantas cosas, y le preguntaban al padre, renuncia a su fe, inmediatamente paramos la tortura y sanamos al muchacho. Pero de lo contrario, va a continuar hasta que muera a golpes. Y continuaba la tortura. En un momento ya el padre no pudo más y le dijo al muchachito, al jovencito, hijo, yo no aguanto esto, mira, yo voy a decirle, voy a renegar de mi fe. ¿Saben, hermanos, que cuenta la historia en ese libro que hizo el muchachito? Le dijo, padre, no lo hagas, no quiero que se registre que yo tuve un padre cobarde y que negó a Jesús. Hermanos, es tremendo. Y yo quiero decirles que la experiencia de remanente está registrada, esa fe que duele, está registrada en Apocalipsis 12:11. Y es el último texto que vamos a leer.
Apocalipsis 12:11, para que ustedes vean cómo el remanente va a tener una fe que va a soportar, no importa lo que sea, con tal de ser fiel a Dios. 12:11 de Apocalipsis dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte. ¿Saben qué quiere decir? Menospreciaron sus vidas antes que la muerte. Prefirieron morir antes que pecar. ¿Ah? ¿Recuerdan en la Edad Media esa gente que era llevado a la hoguera por un Jerónimo? Que dijeron: no, yo no tengo miedo, yo prefiero que me quemen vivo como una tea, una antorcha humana, antes que negar mi fe. Y aquí dice el remanente: prefirieron la muerte antes que pecar. No amaron sus vidas, ni aún antes de confrontarse con la muerte. Porque, hermanos, fe que duele es esa fe de Moisés que aparece en la Biblia, que prefirió aliarse con el pueblo de Dios antes que recibir los honores del mundo temporal. La fe que duele es esa de Esther, por ejemplo, que dijo: yo me voy a confrontar con el monarca y le voy a decir lo que hay que decirle, y si perezco, que perezca. La fe de Jesús verdadera, la fe que duele, es esa de Abraham, que el Señor le dice: toma tu hijo Isaac, tu único, al que amas. El Señor le mencionó todo eso y se lo dijo intencionalmente, ¿sabe? ¿Por qué le tenía que recordar que era su único? ¿Por qué le tenía que recordar que lo amaba? Era una prueba para este hombre, por eso se le llama el padre de la fe, aunque se me dobló en otro momento. Ustedes recuerdan cuando dijo la mentirita que ella es mi hermana. Pero en este momento Abraham ejerció la fe que duele. La fe que duele es la de los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que no les importó ser echados en el horno de fuego. No vamos a adorar a tu estatua porque mi Dios puede librarme. Si no lo hiciere, como quiera, yo voy a ser fiel. Eso es una fe que duele, que pone en peligro tu propia vida. Pero la fe que duele es la de Daniel. No importa que me desgarren las fieras y los leones hambrientos, yo no voy a adorarte, porque yo voy con las puertas abiertas a adorar al Dios de los hebreos, el Dios que creó el cielo y la tierra. A ese es el que yo adoro. Y el edicto estaba que solamente podía adorarse a el Dios de los medos y de los persas. Fe que duele es la de Pedro, hermano querido, que cuando lo iban a crucificar dijo: no, como mi maestro no, yo no soy digno, mejor pongan la cruz invertida. Dice la tradición, el libro hecho de los apóstoles de Juan: yo no soy digno de morir como mi maestro. Fe que duele la de Pablo, que dijo: yo lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo, y todo lo tengo por pérdida. Más adelante Nerón le cortó la cabeza. Fe que duele es la de Juan el Bautista, que no dejó de recomendar el pecado, aún sabiendo que su vida estaba en peligro, como eventualmente fue. También le cortaron la cabeza. Y la fe que duele es la que tendrá el remanente, que le dirá al pecado no, aunque me represente un beneficio. Y le diré al policía la verdad, aunque me pongan un ticket. No voy a decir mentira por tener un beneficio temporal. Me voy a mantener fiel a través de cualquier circunstancia. Y voy a ejercer la fe que duele, porque el Señor está en mí. Entonces el poder del Espíritu Santo vendrá sobre mi persona. Me voy a empoderar con el poder de lo alto. Tendré victoria sobre el pecado. Podré tener la justicia de Cristo, y esta me va a proveer paz. Y voy a estar entonces en paz con el Señor. Bendito el Señor. Gracias, hermanos amados, que podamos ejercitar la fe que duele, la fe de los mártires, la fe del remanente. Maranata.